Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los números decimales. En la clase anterior hablamos de fracciones decimales y decíamos que eran las que tenían el denominador en 10, 100, 1000, ¿cierto? ¿Que por qué? Porque era que cogíamos una unidad completa y la empezábamos dividiendo en grupitos de 10, ¿cierto? Y después esas fracciones que habíamos logrado en cada fracción las podíamos dividir en otras 10 y después esas otras en otras 10 y así sucesivamente. Y así se iban formando los números decimales. ¿Por qué? Porque van permitiendo dividir unidades en múltiplos o en potencias de 10 cada vez, ¿cierto? Entonces se pueden seguir dividiendo en grupos esas fracciones de 10 en 10 y hasta que nosotros logramos hacer. Entonces empezamos dividiendo en 10 partes, ¿cierto? Después logramos que es al dividir cada una de esas 10 partes, entonces obteníamos que la unidad quedaba dividida ahora en 100 partes y que a eso le llamábamos centésimas. A las que estaban en 10 se les llamaba como décimas. Y a las que, y si estas centésimas, cada fraccioncita la dividíamos en otras 10 cada una, entonces lográbamos dividir esa unidad en 1000 partes iguales, ¿cierto? Y que a eso, a esa forma de división, entonces decíamos que eran milésimas partes, ¿cierto? Milésimas. ¿Por qué? Porque la unidad estaba dividida en 1000 partes iguales. ¿Listos? Recordando esto, entonces ahora sí nos queda más fácil recordar o aprender que un número decimal es el que está formado por una parte entera que se separa de una parte decimal por medio de una coma. Los números decimales entonces representan unidades completas y partes de la unidad. Bueno, ustedes en la calculadora han visto que hacen algunas veces algunas divisiones y cuando eran inexactas le aparecían unos números largos y que aparecía el primer número, luego una coma y luego seguido de muchos números. Entonces esos son números decimales. Nos estaban indicando que había una unidad y que habían partes más pequeñas de esa unidad o de una unidad. Esas son menores a la unidad. Entonces, nosotros ya conocíamos los números enteros, que son los que aumentaban hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Que empezamos nosotros aprendiendo cuáles eran las unidades, cuáles las decenas, cuáles las centenas, después el puntico de 1000, después las unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, puntico de millón, y así iban aumentando hacia el lado izquierdo. Los números decimales son los que están hacia el lado derecho. Se separan de las unidades con una coma y esa coma se llama coma decimal. Las primeras cifras entonces son esos grupos que nosotros lográbamos dividir la unidad en décimas partes. Entonces acá la primera son décimas partes y se llaman décimas. Cuando la dividimos en 100, la unidad, esto es como el número 1, como si hubiéramos dividido ese 1 en 100 partes, mejor dicho, más pequeñitas. A eso se le llamaban ¿qué? Centésimas partes de la unidad. Y estas que están separados, están fraccionadas en partes iguales, en 1000 partes iguales, se les dice milésimas partes de la unidad. Es como si yo hubiera cogido el número 1 y lo hubiera dividido en 1000, eso me da, mejor dicho. Entonces, la unidad, recuerden, la unidad completa era el cuadrado y se dividió en 1000 partes iguales. Eso es lo que pasa acá. Con los decimales entonces son partes que acá divididas en 10, divididas en 100, divididas en 1000 unidades, ¿cierto? Que les llamamos décimas, centésimas y milésimas. Bien, las partes de un número decimal. Está la parte entera, que es la que está antes de la coma decimal, y está la parte decimal que está después de esa coma decimal. La parte entera, recuerden entonces que son unidades y que corresponden a las unidades de los números enteros, ¿cierto? Las unidades de los números normalitos, es decir, este es el 4 normal, ¿cierto?
Parte decimal. Entonces, estas son las décimas partes de una unidad. Y acá se colocan las cifras. Entonces, bueno, más adelante en otros cursos ustedes van a profundizar más el tema de los números decimales. Por ahora es importante que aprendan las partes de los números decimales y sus principales cifras, que son décimas, centésimas y milésimas. Entero, coma decimal, décimas, centésimas y milésimas. Esas son los nombres de las cifras a las que corresponden después de la coma hacia el lado derecho. Bien. Recordemos que cuando vimos fracciones decimales decíamos que esta unidad que fue dividida en 10 partes se llamaban ¿qué? Décimas partes de una unidad, y como se tomaron 4 partes de esas 10, entonces decíamos que eso era 4 décimas, ¿cierto? Acá como está la unidad dividida en 100, entonces decíamos, ¿y hay cuántas partes que se tomaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esos son 9 centésimas, ¿cierto? Son más pequeñas, estas partes son más pequeñas de la unidad. La unidad completa sería el cuadrado que tenemos en cada ejemplo. Decíamos también que para convertirlos en números decimales, simplemente con la calculadora nosotros dividíamos el 4 entre 10. Y eso nos aparecía este resultado. Y 9 dividido entre 100 nos aparecía este resultado. Ya como sabemos las partes de los números decimales, que lo que está antes son las unidades completas y lo que está después son las, ya sean décimas partes o centésimas partes o milésimas partes. En este caso, como el ejemplo está con décimas partes, en la cifra de lo que está tomado acá, este 4 se coloca acá en las décimas, en las cifras correspondientes a las décimas, y acá como ya está dividido es en 100 partes, que son centésimas, entonces corresponde a la cifra de centésimas. ¿Por qué está en 0 la unidad? Porque no se coloreó toda la unidad, todo el cuadrado completo, ¿sí? Si tuviéramos otro cuadrado de estos iguales y se coloreara acá y otras poquitas de acá, ahí sí tendríamos una unidad completa. ¿Se acuerdan cuando veíamos los números mixtos? Bien. Acá tampoco se tomó una unidad completa y tampoco hay décimas, solo hay centésimas partes que se tomaron. Bien. Ahora, veamos otros ejemplos que tengo por aquí. Miremos este ejemplo. Tengo esta unidad que es el cuadrado grandote. Este cuadrado. Ese cuadrado fue dividido en 100 partes, en centésimas. Y se tomaron 7 partecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fraccionario se representa 7 centésimas. 7 centésimas. Y en número decimal 0,07 centésimas, ¿cierto? Porque está ocupando la cifra de centésimas.